Bueno, buenas tardes a todos. El tema de hoy se titula Ideación y Meditación y es del libro de Sri Sri Anandamurti titulado Psicología del Yoga. Ideación quiere decir pensamiento, en qué pensamos, idear, pensar, y meditación. Vamos a ver la diferencia entre ideación y meditación. Junto con el progreso espiritual, la mente crece en magnitud. La mente aumenta su periferia hasta que finalmente se fusiona en la entidad suprema. Durante el transcurso de este progreso, el aspirante espiritual puede desarrollar muchas facultades o atributos, pero hay que estar siempre alerta para que estas facultades no lo desvíen del camino escogido del preciado objetivo. O sea que con el progreso espiritual, la mente también se expande, crece en magnitud. La mente aumenta su periferia hasta que finalmente se fusiona en la entidad suprema. En este transcurso, el aspirante espiritual puede desarrollar muchas facultades o atributos. Quiere decir, también significa cualidades, pero también puede ser poderes. Pero hay que estar siempre alerta para que estas facultades no los desvíen del camino escogido, del preciado objetivo. Quiere decir que puede ser que en este camino de la práctica espiritual, algunos aspirantes espirituales desarrollen poderes psíquicos, pero ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo del aspirante espiritual. Por eso dice, hay que estar alerta, porque si uno se entretiene con los poderes ocultos, se desvía del objetivo principal. ¿Qué significa facultad y qué significa pensar? Facultad quiere decir un tipo especial de cualidad o atributo que separa una entidad de otras. Claro, porque no todos tienen las mismas cualidades y los mismos atributos. Pensar es convertir en subjetiva una objetividad externa, o sea, crear un objeto externo dentro de la superficie mental, transformándola en parte de la propia existencia interna. Entonces, pensar es convertir en algo interno algo que es externo. Quiere decir, yo experimento algo externamente, luego lo pienso, quiere decir que ya lo he subjetivado, ya lo he internalizado en mi mente. O sea que crear un objeto externo dentro de la superficie mental. Algo que era externo ahora está dentro de la superficie mental, transformándolo en parte de la propia existencia interna. Se debe pensar con un estilo metódico. Por ejemplo, traten de imaginar un elefante de la variedad africana o india. Para hacerlo, deben comenzar a partir del extremo de la cola y visualizar sistemáticamente todas las partes del cuerpo del elefante. Si tiene colmillos, tiene que ser un macho. Si el cráneo es grande y el cuerpo menos voluminoso, es la variedad de la India. El pensar con método se denomina pensamiento metódico. Quiere decir, si tenemos que pensar en algo, debe haber un método, no debe ser saltar de una cosa a la otra. Se debe impartir el conocimiento de manera metódica. No se debe dar en un estilo galopante, porque las lagunas
que se crean al impartir la educación de ese modo destruyen la continuidad intelectual. De la misma manera, yo comento de mi propia manera de pensar que hay gente que tiene la manía de tragar libros. Cierran la última página, ya están empezando otro libro. No han asimilado ese conocimiento, no lo han pensado, no lo han internalizado, interiorizado en su propia mente. Entonces, estudiar de manera galopante, dice aquí el maestro, que si hacemos así con la educación, entonces vamos a crear lagunas en el conocimiento mental y esto va a destruir la continuidad intelectual. Hay que pensar en lo que se dice, en lo que se hace. Ahora bien, ¿cuál es el significado de descubrir? Inventar y recordar. Descubrir, des quiere decir contra, anti o no. Así que descubrir se refiere a aquello que ya existe, pero que no lo conocemos. Descubrir quiere decir quitar la cobertura y conocer lo que ya se encontraba allí, pero no se conocía. Por ejemplo, Vasco de Gama descubrió el Cabo de Buena Esperanza cuando buscaba la India y la tierra de los cocos o Kerala en el sur de India. Invención, prefijo, vent, raíz del verbo, sion, sufijo, significa investigar sobre algo que no existía antes y luego crearlo. Por ejemplo, la sacarina. Dice, recordar significa recobrar lo que existía bajo una cubierta oscura. Uno recuerda cuando la cortina oscura se levanta. El recordar implica eliminar otros elementos disminuyendo la masa de las apariencias. Vamos a repasar un poquito. O sea, descubrir es encontrar algo que ya existía. No es lo mismo que inventar. ¿Ok? Y luego, inventar sí es crear algo nuevo. Muy bien, eran 3 palabras. Descubrir, o sea, encontrar lo que ya existía. Inventar es algo nuevo. Y recordar es volver a revivir lo que ya habíamos experimentado. Pensar de manera concentrada se denomina meditar. ¿Ok? Pensar de manera concentrada se denomina meditar. ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento concentrado? Supongan que quieren visualizar lo que está haciendo el señor S en la ciudad de Berlín. ¿Cómo se debe practicar tal meditación? Se refiere a algo físico y multicolor, así que se comienza con el Vishuddha Chakra que controla la idea del color. Después hay que visualizar las glándulas y las subglándulas. La Brihaspati grandi quiere decir glándula tiroides y la Brihaspati upagrandhi quiere decir la glándula paratiroides. Esta es la primera fase. Luego viene el Kurmanadi, el nervio sinusoidal y finalmente la célula cerebral controladora. Este es el proceso de desconexión del mundo exterior o pratyahara. Entonces hay que visualizar el panorama, el sonido, el color y enfocarse en el objeto de meditación. Este es el secreto interno. Con el fin de visualizar el olor, debemos empezar desde el Muladhara Chakra. Si es un solo olor, tomará menos tiempo.
En el caso de un objeto con múltiples olores, tomará un poco más de tiempo. De esa manera, uno tiene que retirar la mente y llevarla a una determinada célula cerebral dentro del cráneo. Se necesita conocer la biología de la estructura humana, pero los aspirantes espirituales no le darán ninguna importancia a los poderes ocultos, no son su meta, solo le darán importancia a la entidad suprema. Entonces Baba está tratando de explicar que si queremos visualizar qué está haciendo el señor X en la ciudad de Berlín, tenemos que ir sobre todo este proceso y conocer la posición exacta de las glándulas y de las células en el cerebro para poder focalizar. Sumamente difícil, muy entretenido, pero sumamente difícil, y no es la, digamos así, no es la meta del aspirante espiritual. Por eso dice, pero los aspirantes espirituales no le darán ninguna importancia a los poderes ocultos, no son su meta, solo le darán importancia a la entidad suprema. ¿Ok? Por eso, a mí me pasó también el hecho de que me interesaba mucho los fenómenos paranormales. Y a muchas personas les sucede lo mismo, ¿no? Me interesaba conocer, saber. Pero cuando uno va entrando en esa, digamos así, en ese ambiente de pensamientos y de prácticas, se da cuenta que no le satisface, porque ¿a dónde nos va a llevar? Queremos al Supremo, esa es la verdadera meta de la vida. Los poderes ocultos, algunas personas los pueden desarrollar y otras no. Está el ejemplo de que uno toma un tren de Valencia a Madrid, por ejemplo, y está muy alerta a lo que ve a la izquierda y a la derecha a través de las ventanillas, y luego llega a Madrid, se baja y se terminó el viaje, ¿no? Y hay otro que viaja en el mismo tren, pero se duerme y no ve nada. Entonces, con eso quiere decir que hay gente que puede desarrollar poderes ocultos y hay otra gente que no. La meta no son los poderes ocultos, porque corre el peligro en que uno se entusiasme y desarrolle ese ego, que yo puedo hacer esto, que yo puedo hacer milagros, que puedo pasar las manos y dar, etcétera, etcétera. Entonces, al contrario, los poderes ocultos son a veces una parte en el progreso hacia el Supremo. ¿Y el gurú qué hace? El gurú roba al aspirante espiritual, le roba esas posibilidades para allanarle el camino. ¿Ok? Muy bien. Toda célula tiene su punto de control. El punto controlador de todos los puntos controladores de todas las células es el Guru Chakra. Este es el punto controlador general. El nombre psicológico es Sahasrara Chakra y el nombre físico es Guru Chakra. El Sahasrara Chakra, el séptimo chakra, no tiene estructura corpórea. Su sitio espiritual se encuentra en la parte exterior del cráneo, en un punto que se llama Brahmarandra. Cuando los bebés nacen, tienen en la corona de la cabeza una partecita que es muy blandita y que no está cerrada todavía. Ese es el Brahmarandra, ¿ok? Es, digamos así, en la parte física se puede designar allí, encontrar allí, pero tampoco lo podemos ver porque es algo psicoespiritual. El Guru Chakra se encuentra precisamente adentro del cráneo y es el punto controlador de todos los puntos controladores de todas las células cerebrales en los planos físico, psíquico y mental. En el Guru Chakra yace la potencialidad suprema de la omnisciencia. Conocer a la entidad suprema significa conocer los secretos de todas las células.
Los magos experimentados pueden controlar las funciones inferiores de la mente y el espíritu combinados. O sea, los magos experimentados pueden controlar las funciones inferiores de la mente y el espíritu combinados. Quiere decir las funciones inferiores de mente y espíritu combinados. Pero la porción superior está más allá de su alcance. Es la porción superior de la mente combinada. La intelectualidad superior se fusiona en la espiritualidad. Y eso no lo pueden alcanzar ni los magos más experimentados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pensamiento profundo y la espiritualidad? ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento profundo y la espiritualidad? Ya saben lo que es el pensamiento profundo. El pensamiento profundo consiste en pensar profundamente en cualquier tema. La meditación consiste en tratar de hacer que la sensación del yo coincida con la forma subjetivada, debido a que es una coincidencia del sentimiento del yo, es un pensamiento concentrado. Vamos a explicarlo bien. La diferencia entre el pensamiento profundo y la espiritualidad. El pensamiento profundo es pensar en algún tema con concentración, cualquier tema. La meditación consiste en tratar de hacer que el sentimiento del yo existencial, coincida con la forma subjetivada, es decir, que el nuestro yo superior, no ese pequeño yo que es el ego, sino el yo existencial, coincida con la forma subjetivada. ¿Y qué es la forma subjetivada? Nosotros meditamos en la conciencia cósmica. Hay una ideación, una forma de pensar y de idear para lograr la meditación. Entonces, quiere decir en este caso que el sentido del yo, queremos que nuestro sentido del yo coincida con esa visualización de la meditación que es la entidad cósmica. Eso es meditación, intentar que coincida ese yo superior con la entidad subjetivada, con la entidad cósmica subjetivada. ¿Por qué? Porque la pensamos internamente, tomamos la idea. Debido a que es una coincidencia del sentimiento del yo, es un pensamiento concentrado. En otras palabras, el esfuerzo por hacer que el punto controlador del sentimiento del yo, coincida con alguna otra forma subjetivada, recibe el nombre de meditación. Es decir, hacemos el esfuerzo del yo, de nuestro yo existencial, que coincida, que piense, que medite, que contemple la entidad cósmica, en este caso, ¿ok? Eso se llama meditación. El flujo mental afecta tanto a la teoría como a la práctica. El flujo mental afecta tanto a la teoría como a la práctica. Cuando la mente individual se establece en un paralelismo psicoespiritual, se llama idea. Entonces, habíamos explicado sobre el libro Idea e Ideología. Idea significa cuando nuestra mente se establece en un paralelismo psicoespiritual. Quiere decir, nuestra mente se expande y corre paralelamente en una línea recta con la vibración cósmica. Eso se llama idea o samadhi, absorción. La mente ha llegado, el yo existencial ha llegado al punto de asimilarse con la idea de la conciencia cósmica. ¿Ok? Y ahí forman un paralelismo psicoespiritual.
Eso se llama idea. Mientras que la concepción psíquica del paralelismo psicoespiritual se llama ideología. Acá tenemos la explicación del libro, el título Idea e Ideología. Cuando tratamos de explicar, de concebir, de darle una explicación a ese paralelismo psicoespiritual, desde nuestro punto psíquico, se llama ideología. Esa concepción, esa explicación, esa descripción del paralelismo psicoespiritual. Cuando una idea mantiene un ajuste con las glándulas y las subglándulas, se llama ideación. Es decir, cuando uno logra pensar, tomar una idea que, digamos así, una idea que mantiene un ajuste con las glándulas y las subglándulas. ¿Qué son las glándulas? Las glándulas son las glándulas endocrinas. Y también se refiere a las subglándulas. Sabemos que cada chakra tiene un número determinado de pétalos. Como cada pétalo es una emoción, por eso se le llaman subglándulas. Entonces, cuando una idea, si yo tomo una idea, y con la ayuda y el ajuste con las glándulas y las subglándulas, eso se llama ideación. Quiere decir que tengo un punto de pensamiento adecuado, elevado y concentrado. Pero para llevar a cabo el paralelismo psicoespiritual se requieren conocimiento, acción y devoción. Podemos tomar una ideación, podemos tener la idea adecuada de lo que significa el significado, por ejemplo, de un mantra. Pero para lograr el paralelismo psicoespiritual se requiere de conocimiento, de acción y de devoción. Fíjense, no basta solamente con el conocimiento, hay que tener devoción. El lenguaje espiritual, cuando el flujo mental se dirige al objetivo, o sea, a la entidad suprema, se llama concentración. Pero en términos metafísicos es un concepto del Dharma. O sea, en el lenguaje espiritual, cuando el flujo mental se dirige al supremo, al objetivo nuestro, al supremo, se llama concentración. Quiere decir que tenemos buena concentración. Pero en términos metafísicos es un concepto del Dharma. El Dharma quiere decir la naturaleza innata, la característica innata del ser humano. O sea que para lograr también esa concentración tenemos que estar inspirados por el Dharma, que nos atrae, que queremos lograr a la entidad cósmica. El pensamiento concentrado conduce al desarrollo de ideas positivas y poderes ocultos en el proceso del flujo mental constante dirigido al objetivo. El pensamiento concentrado conduce al desarrollo de ideas positivas. Es lógico. Si uno piensa profundamente, va a tener ideas positivas. Todo lo que falta en el mundo de hoy. Porque los aprovechadores no faltan, ni los explotadores no faltan, ni el capitalismo no falta. Entonces, ¿a dónde están las ideas positivas de toda esa gente? Faltan. Por eso dice, el pensamiento concentrado conduce al desarrollo de ideas positivas y poderes ocultos en el proceso del flujo mental constante dirigido al objetivo. En el proceso de la meditación están involucrados los siguientes elementos. Las células cerebrales
la psicología superlativa, el pensamiento concentrado, el gurú chakra y la máxima devoción. Muy bien. Todos estos se utilizan en Dhyan Yoga, el yoga de la meditación, el cual establece finalmente al aspirante espiritual en la omnisciencia total. Vale la pena volver a esta pequeña frase donde dice, el proceso de la meditación, en el proceso de la meditación están involucrados los siguientes elementos: las células cerebrales, la psicología superlativa más elevada, el pensamiento concentrado, el gurú chakra y la máxima devoción. Todos estos se utilizan en Dhyan Yoga, el yoga de la meditación, el cual establece finalmente al aspirante espiritual en la omnisciencia total. El Guru Chakra es la parte interna del séptimo chakra. El séptimo chakra está sobre, digamos, Baba dice, no tiene un aspecto corpóreo, es tan sutil, está, digamos, fuera del cráneo. Pero el Guru Chakra es la parte física y es la parte interna del Sahasrara o séptimo chakra y se encuentra dentro del cráneo. ¿Ok? Entonces, por eso dice que todas las células cerebrales están controladas por el Guru Chakra. Este Guru Chakra no es un chakra del que se habla y de que se sabe, porque toda la gente habla del Sahasrara Chakra, ninguno habla del Guru Chakra, que es la parte interna. ¿Ok? En esta etapa el intelecto se vuelve omnisciente. Una u otra forma de la ideología tiene que estar relacionada con la meditación, mientras que la ideación está conectada con los plexos, las glándulas, las subglándulas y con una idea clara. Para la ideación la base es una idea, pero para la meditación la base es la ideología. Baba tiene una forma muy profunda de explicar las cosas. Una u otra forma de ideología, la ideología es el concepto, ¿no?, que se explica mentalmente. Tiene que estar relacionada con la meditación. O sea, este concepto ideológico que explica el paralelismo psicoespiritual que se denomina idea, que le expliqué antes que era la línea, la conciencia cósmica se expresa con una línea recta, no tiene curvas, no tiene ángulos, porque es una línea de felicidad infinita. Entonces, cuando la mente se expande a través de las prácticas espirituales, alcanza el paralelismo psicoespiritual. Quiere decir, la mente se vuelve igual que una línea recta, y dos líneas rectas, por simbolizarlas de alguna manera, no pueden estar separadas, se unen. Eso se llama idea. Pero cuando yo trato de explicar la idea, ese paralelismo psicoespiritual, cuando trato de explicarlo con mis palabras, con mi mente, se llama ideología, es el concepto, ¿ok? Entonces, una u otra forma de la ideología tiene que estar relacionada con la meditación. Digamos que la ideología, la explicación, el concepto, está relacionado con la meditación, mientras que la ideación, el pensamiento, ideación quiere decir, yo tomo una forma de pensar, está conectada con los plexos, las glándulas, las subglándulas y con una idea clara. ¿Ok? Si tiene uno un desequilibrio hormonal o emocional, en la concentración es difícil y la mente, en lugar de elevarse a la psicología pinaculada, a la psicología elevada, se concentra en los chakras inferiores. Por eso es que
Somos tan diferentes y también pensamos de una manera o de otra según el día, según el momento. Por eso el kirtan, la danza espiritual, el canto del kirtan, es para desarrollar la psicología ápice antes de empezar a meditar. ¿Ok? Bueno, Ababa aquí da un ejemplo y dice Tarka, Vimarsha, Viveka. Dice, supongan que hay dos ideas opuestas. La idea inicial es Tarka y la idea opuesta es Vimarsha. Las dos producirán una resultante que se llama Viveka o conciencia. Por ejemplo, hay dos caminos. Uno es un camino corto y fácil, pero vacío. El otro es un camino largo, más extenso, más difícil, pero como de estos opuestos llegamos a un estado de conciencia, consideramos y elegimos que el camino extenso, aunque sea difícil, nos llevará al triunfo. Y entonces de estos pensamientos, de estas ideas opuestas, nace Viveka o la conciencia y la elección adecuada. A medida que uno va meditando, desarrollamos mucho más ese sentimiento. ¿Ok? Ahora bien, dice, cuando uno avanza en la senda de Viveka, ese mecanismo se llama racionalidad. Claro, la racionalidad me lleva a decidir que el camino largo me va a llevar a mí al triunfo. Por eso dice, ese es el mecanismo, en ese mecanismo se llama racionalidad. Ahora bien, cuando se evitan curvas innecesarias, obstáculos innecesarios y gasto excesivo de tiempo, cuando el sendero es recto, ese sendero se llama racionalidad. ¿Para qué voy a andar con vueltas? ¿Para qué voy a andar justificando la ida y la venida y perder el tiempo? Entonces uno debe ser recto en este camino, recto. El otro día un Dada explicaba algo muy bonito. ¿Se recuerdan que hace pocos días mandé al grupo un vídeo de Dada Keshavananda, que había sido, que murió recientemente y que había sido el asistente personal de Baba, ¿no? Bueno, él le explicó al Dada, explicó a otro Dada que cuando uno hace el saludo, cuando el hombre, digamos así, ¿no? Ya vemos que cuando termina el Guru Puya, las mujeres tienen una forma de postrarse y los hombres en línea recta, ¿no? Bueno, eso es, la diferencia es porque por las glándulas femeninas para prevenir cualquier malestar. Entonces, él decía que, dice, el hombre tiene que ponerse recto, como una flecha, y pensar que, como quien dice, y así llegar al gurú, así llegar al maestro. La entrega total, solo tú y el maestro existe en ese momento, ¿no? O sea, quiere decir que, por eso, como decía, lo de la línea recta, me hizo recordar de esta historia. O sea, la racionalidad. Hay que pensar. Dice, el trabajo de 5.000 hombres lo puede hacer un solo hombre con una máquina. Si se introduce en la industria una máquina de tal calibre, ultramoderno, seguramente se ahorrará mano de obra. Esa es la racionalización. Racionalización en el campo de la industria. La pueden denominar racionalización física.
Entonces, ¿qué es la racionalización psíquica? En el esfuerzo por aplicar la racionalidad a las creencias y prácticas dogmáticas religiosas, pero el principio permanece igual. Se tiene que racionalizar la tradición, se tienen que evitar los rodeos y se debe adoptar la rectitud. Es lo que se ha hecho en la filosofía de Ananda Marga. Ananda Marga no acepta curvas, adopta un sendero recto. Lo pueden llamar racionalización psicoespiritual. El tradicionalismo está obsoleto. Los tiempos llaman a la racionalización. La racionalidad y la racionalización proporcionan el ámbito para la evolución física, psíquica y psicoespiritual. Quiere decir que utilizando la racionalidad nos ayuda a la evolución física, psíquica y espiritual. Todo lo contrario de lo que pasa en este mundo el 90%, porque el otro 10% está luchando para establecer la racionalidad. La subjetividad es de dos tipos, mental y espiritual. En la subjetividad mental, la mente se fusiona con su propia subjetividad. Y en la subjetividad espiritual, la mente se fusiona con la espiritualidad. O sea, la subjetividad de dos tipos, la mental y la espiritual. Es nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Hay una forma mental y hay otra forma espiritual. La subjetividad mental, la mente se funciona con su propia subjetividad, con nuestros propios pensamientos. Y en la subjetividad espiritual, la mente se funciona con la espiritualidad. El área de la mente depende únicamente de los pábula subjetivados. ¿Qué son pábula? Pabulum es uno solo. Pábula es el plural, es una palabra latín. Pábula quiere decir el objetivo, el alimento. O sea, el alimento mental son nuestros propios pensamientos. Entonces, el área de la mente depende únicamente de los pábula subjetivados. Nuestra mente depende de cuáles son nuestros pensamientos. El área de los pábula subjetivados incrementa o disminuye la jurisdicción de la mente. Quiere decir que, de acuerdo a los pensamientos, nuestra mente se contrae o se expande. Si nuestros pensamientos son materialistas, mezquinos, miserables, la mente se contrae. Si nuestros pensamientos son elevados, humanistas, neohumanistas, universales, la mente se expande. Los pábulas subjetivados tienen la periferia definida. Supongan que vean o supongan que ven la cara de una persona y luego cierran los ojos. Ahora supongan que comparan qué medida de su campo mental está ocupada con dicha imagen. Digamos que una cuarta parte. Entonces, traten de aumentar el tamaño. De nuevo, traten de aumentar el tamaño para cubrir toda su capacidad. Esta es la jurisdicción de su mente. Estos son los pábula subjetivados. Ahora voy a explicar luego. Cuando sus ojos ven algún objeto externo, esto es un pábulo objetivado. Su mente posee más espacio que los pábula subjetivados. De ahí que la jurisdicción de la mente dependa de los pábulos subjetivados, no de los pábulos objetivados. Los objetos externos son pábulos objetivados. Bueno, vamos a repasar este parrafito que parece tan difícil.
digamos que nuestros pensamientos dependen de aquello que hayamos almacenado en nuestra mente, de aquello que es externo o experiencias externas o pensamientos o vivencias que la estamos guardando en el depósito de nuestra memoria mental. ¿Ok? Bueno, entonces, por eso dice que el área de la mente depende únicamente de los pábulas subjetivados. El área de los pábulas subjetivados incrementa o disminuye la jurisdicción de la mente. Es decir, si pensamos en algo pequeño, material, entonces nuestra forma de pensar será también insignificante, no profunda, digamos así. Los pábulas subjetivados tienen la periferia definida, o sea, aquellos que hemos hecho interno en nuestra mente tiene un área definida. Suponga que ven la cara de una persona y luego cierran los ojos. Ahora, supongan que comparan qué medida de su campo mental está ocupando con dicha imagen. Digamos que una cuarta parte. Entonces, traten de aumentar el tamaño. De nuevo, traten de aumentar el tamaño para cubrir toda su capacidad. Esta es la jurisdicción de su mente. Es decir, estoy pensando en algo, pero si lo pienso con más profundidad, va a ocupar más espacio de mi mente en lo que estoy pensando. Si quiere decir que si el pensamiento va a ser profundo, esa imagen que tengo va a ocupar toda mi mente. Es decir, poco a poco va aumentando y va a ocupar toda mi mente. Por eso dice de nuevo, traten de aumentar el tamaño para cubrir toda su capacidad. Esta es la jurisdicción de su mente. Estos son los pábulas subjetivados. Cuando sus ojos ven algún objeto externo, esto es un pábulo objetivado. Cuando nosotros vemos, a ver, yo veo, ¿qué puedo decir? Un elefante. Eso es mi pábulo objetivado, porque estoy viéndolo y es externo. Pero si yo cierro los ojos e imagino lo mismo internamente, es un pábula o un pabulum subjetivado, ¿ok? A ver, es interiorizar, hacer interno algo es un aspecto subjetivado. Y si eso mismo yo lo estoy viendo externamente, es un objeto, un pabulum objetivado. Pabulum quiere decir darle a la mente un objetivo, darle a la mente algo que la sostiene, porque la mente es, digamos, la mente existe porque piensa y porque cambia de ideas, tiene ese movimiento, si no, no hay mente, ¿ok? Entonces, su mente posee más espacio que los pábulas subjetivados. Quiere decir que nuestra capacidad de pensar o de imaginar o de almacenar es mucho más amplia de lo que uno piensa. De ahí que la jurisdicción de la mente dependa de los pábulos subjetivados. Es decir, digamos, mi mente depende de lo que yo he acumulado, de lo que yo he experimentado, no de lo que exista externamente, no de los pábulas objetivados. Los objetos externos son pábulas objetivados. O sea, mi mente para subsistir depende de lo que yo he acumulado, de lo que yo recuerdo. Porque si estoy experimentando algo en directo, en ese momento es fácil, todo es objetivado. Pero después para recordarlo y la existencia de mi memoria va a depender de lo subjetivado. Es posible la desviación de los pábulas en las esferas psíquica y psíquica, pero no en el campo espiritual. En el nivel físico es posible la transmutación tanto de los pábulas internos como externos. En el campo espiritual
no hay desviación posible. Vamos a tratar de comprender lo que acá dice. Es posible la desviación de los pábulas o de los pensamientos en las esferas física y psíquica. Eso es. Quiere decir que, pero no en el campo espiritual. En el nivel físico es posible la transmutación tanto de los pábulas internos como externos. En el campo espiritual no hay desviación posible. Ok, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, supongamos que hay algo en nuestra vida o hay alguien que puede pasar muy a menudo que nos causa que solamente la presencia de esa persona o de ese hecho que no cambia nos molesta muchísimo. Y nos molesta aunque estemos solos porque nuestra mente está ahí, dándole a la idea y es una tortura. Entonces, es posible, por eso dice Baba, es posible la transmutación de la pábula, de los pábulas físicos y psíquicos, ¿ok? Tanto internos como externos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que pensar que aquello que nos molesta tanto, aquello que nos perturba tanto, tenemos que transmutarlo. ¿Cuál es la forma de transmutarlo desde el punto de vista espiritual? Vamos a pensar que ese hecho, ese pensamiento, esa vivencia que nos perturba, se sumerge en la conciencia cósmica. Entonces, cuando se sumerge en la conciencia cósmica, se disuelve allí. Entonces, he transmutado un pensamiento, he transmutado una idea o vivencia física o psíquica, la transmuto, la cambio. Digo el Guru Mantra y lo ofrezco a la conciencia cósmica. Desaparece en la conciencia cósmica. ¿Y luego qué es lo que queda? Quedas tú y la conciencia cósmica. Es una práctica que es cambiar, porque si no, en vez de pensar en el significado del mantra, ¿en qué estamos haciendo? Estamos pensando, meditando en hechos o personas que realmente nos perturban. Entonces, está en nuestra mente el cambiarlo y el transmutarlo, ¿ok? Por eso dice, pero en el campo espiritual no hay desviación posible, porque estamos en el campo espiritual, ya no hay nada que desviar, ¿ok? Espero que esté claro. Cambiar los pábulas psíquicos o la mente es arriesgado en el 25% de los casos. Cambiar los pábulas psíquicos o la mente es arriesgado en el 25% de los casos. Si no hay adaptación, es muy probable que se pierda la cordura. Vamos a ver qué es lo que significa esto. Cambiar los pábulas psíquicos o la mente es arriesgada en el 25% de los casos. Si no hay adaptación, es muy probable que se pierda la cordura. En el caso del cambio de la mente, habrá una sensación de yin, punzadas en los nervios y cambiará la personalidad. Al cambiar el alma, también hay riesgo de muerte. Si no hay adaptación, la persona morirá en 2 o 3 días. Así como la transmutación se puede llevar a cabo externamente en los pábulas físicos, también se puede realizar internamente mediante la aplicación de la microbita. Bueno, a ver. Quiere decir que hoy en día, ¿no? Se hacen operaciones de corazón, se cambia el corazón, se puede cambiar el riñón, se puede cambiar el hígado, ¿no? Es una transmutación física de un órgano, ¿no? Y pueden tener éxito en la mayoría de los casos, por suerte, y se pueden salvar muchas vidas. Sin embargo, no se puede hacer digamos,
una operación y cambiar el cerebro de una persona o cambiar el alma de una persona, porque si no hay ajuste, la persona puede morir a los 2 o 3 días. Y no solamente eso, sino que si al señor X le ponen el cerebro del señor B, se cambia la personalidad totalmente. O sea, tendrá el mismo cuerpo, pero no tendrá su propia mente, y entonces por eso dice Baba que es muy arriesgado, bueno, dice el 25% de los casos. Si no hay adaptación, es muy probable que se pierda la cordura. En el caso del cambio de mente, habrá una sensación de yin-yin, punzadas en los nervios, y cambiará la personalidad. Al cambiar el alma, también hay riesgo de muerte. Si no hay adaptación, la persona morirá en 2 o 3 días. Así como la transmutación se puede llevar a cabo externamente en los pábulos físicos, también se puede realizar internamente mediante la aplicación de microbiota o de microbita. Quiere decir que si el gurú te aplica microbita, que es la emanación misteriosa de la mente cósmica, puede, digamos, cambiar, ayudar al aspirante espiritual en el aspecto físico, mental y espiritual. Supongan que hay 2 personas de la misma raza o subraza. Supongan que son áustricos, negroides. La gente de Bengala del Sur, Orissa del Sur, la costa de Andhra y Tamil Nadu Oriental son áustricos, negroides. Áustricos son de Australasia. Era una zona que componía Australia, la India y unos océanos de esa área. Supongan que una de las personas tiene piel y labios más finos que la otra. Al acostarse en el suelo, la persona con piel más fina sentirá el piso más duro y frío, mientras que la otra lo sentirá más suave y más tibio. Si se cambian las características raciales de una persona, también cambiará toda la personalidad. Yo no acepto ninguna barrera racial. Reconocer que existan diferencias entre un ser humano y otro es totalmente inútil. Internamente no hay diferencia entre una persona y otra. No hay ninguna diferencia fundamental entre un ser humano y otro. Como Baba dice, todos ríen cuando están felices y todos lloran cuando están tristes. Digamos así, la parte emocional de la naturaleza misma es la misma, interna. Lo que pasa que lo externo cambia con el lugar, porque las costumbres y las culturas son diferentes. Mientras mayor sea el tamaño de la periferia de los pábulos subjetivados, mayor será la jurisdicción de la mente perfeccionada. Mientras más elevados sean los alimentos, la comida mental, los pensamientos que uno ha subjetivado, que los ha internalizado, mayor será la jurisdicción de la mente perfeccionada, más elevada. Los pábula espirituales del individuo influencian el proceso de desviación y transmutación de los pábulos en la mente de otras personas. Quiere decir, la capacidad de los pensamientos y la espiritualidad de un individuo o de los individuos pueden influenciar el proceso de desviación y transmutación de los pábula en la mente de otras personas. Quiere decir, la gente que tiene una psicología cumbre, la gente que tiene una psicología elevada, puede
con sus propios pensamientos, inspirar y ayudar a que haya una transmutación de los pábula en la mente de otras personas, con el propósito de hacerles el bien, ¿ok? Quiere decir, la influencia de personas con una fuerza psicoespiritual elevada puede ayudar a transmutar, a cambiar la forma de pensar de otras personas, ¿ok? Por medio de sus pensamientos piadosos, ustedes pueden desviar las ondas mentales de otros. Esto es también un ejemplo de desviación o de transmutación. Si ustedes idean, si ustedes piensan sobre alguien de una manera piadosa, el objeto, es decir, la persona, cambiará como consecuencia. Un mundo entero necesita el servicio de ustedes en el cambio físico, psíquico, espiritual, socioeconómico y político. Esto no admite tardanza alguna. Esto Baba lo dio en Calcuta el 10 de junio de 1990. Bueno, voy a terminar aquí la clase y los que vean este video en YouTube y quieran escribirnos a anandamargalibros@yahoo.es. anandamargalibros@yahoo.es. Muchas gracias.